Jorge, la verdad que yo en la introducción o en la previa de este reportaje hacía referencia que veía que en Jorge Vázquez a uno de los pocos dirigentes del peronismo que sale a hablar desde el peronismo y de política, ¿no? Porque si bien ha habido algunas consideraciones por hechos puntuales y de manera aislada de algunos dirigentes, con incluso hasta me atrevo a decir con algún interés particular sobre cada una de las situaciones, quien habla de la generalidad del partido es Jorge Vázquez. Digo, ¿qué es lo que percibe Jorge Vázquez de este partido justicialista que, la verdad, se lo sigue viendo muy inactivo? Bueno, lo que percibimos, Sergio, es lo que nos encontramos justamente cuando asumimos la responsabilidad institucional de conducir los destinos del peronismo de Paraná. Encontramos un partido que no estaba en sintonía con las demandas, con las necesidades, en primer lugar, de sus afiliados, y en segundo lugar, un distanciamiento enorme y una falta de articulación entre la dirigencia y la militancia. Digo que esto lamentablemente se trasluce en un vacío que se genera en el territorio, porque uno considera que la militancia es el eslabón fundamental que está entre el medio, digo, entre lo que es la dirigencia que conduce, que gobierna, y el territorio que demanda políticas de Estado, políticas concretas que de alguna manera den respuestas a cada una de las demandas y de las cuestiones inconclusas que han tenido los diferentes gobiernos. Entonces nos encontramos con eso, nos encontramos con un partido justicialista que se había ayornado de alguna manera a esa lógica de que quien gobernaba conducía el partido, y bueno, y el partido era una estructura totalmente vaciada de movilización, Uh-huh. vaciada de contenido, vaciada de convocatoria, vaciada de análisis político, de formación de cuadros políticos y de gestión, y por eso también nos encontrábamos en las diferentes áreas de la gestión de gobiernos que eran de tinte justicialista, con técnicos que no correspondían y no tenían ningún tipo de apego a la doctrina justicialista. Uh-huh. ¿Cuándo mutó el peronismo de priorizar a la militancia partidaria sobre la militancia contractual? Digo, porque me parece que ahí está la diferencia marcada de los últimos tiempos de gobiernos peronistas. Es decir, en lugar de recurrir a la militancia para nutrir a las gestiones, se recurrió a la contractualidad, es decir, a buscar entre amigos, familiares, digo, y dejando de lado esto que usted decía. Digo, ¿cuándo se produjo esa mutación? Y esto empezó, indudablemente que esto empezó en los años 90, ¿no? Con la profundización del neoliberalismo y ese gen neoliberal que se apoderó de las estructuras partidarias tradicionales. En el caso del peronismo nosotros sufrimos, digo, lo que fue la gran traición interna encarnada en todo lo que significó la era del menemismo. Digo, a partir de ahí se instauró una cuestión cultural donde se empezó a convalidar más al operador político que al dirigente, se convalidó más al puntero que al militante, se convalidó más esa construcción Uh-huh. de una política asignada justamente por la relación sanguínea, asignada por la cercanía, por la obediencia debida, más que por la construcción de cuadros políticos que realizaran análisis políticos que tengan que ver con cómo ampliábamos desde el peronismo los horizontes políticos, y a la vez que cómo desde el peronismo también se ejercía una cuestión crítica, cómo se tensionaba internamente para mejorar el proyecto, porque de eso se trata. Digo, el que le tiene miedo al debate indudablemente es alguien que apuesta básicamente a una cuestión chata, una cuestión mediocre de la política. Entonces yo creo que ahí empezó todo este derrotero que ha llevado a que en los últimos tiempos se ha naturalizado, digo, esta falta de debate, esta falta de convocatoria justamente obedece a eso, ¿no? A no abrir el juego para interpelar y para ser interpelado, digo, y esto se ve notablemente en la composición, en las distintas composiciones electorales que han Sí. presentado los partidos, donde inclusive se han incurrido en cuestiones que tienen que ver con el personalismo absoluto, digo, esta meritocracia tan
tan reivindicada por sectores del neoliberalismo, del consumismo, también hizo pie en la política, y hoy tenemos dirigentes que creen que solamente obedecen a méritos personales sus posicionamientos y los lugares que ocupan en las diferentes representatividades institucionales. Uh-huh. Si uno repasa la historia institucional del peronismo, si se quiere, desde su concepción, alguna vez a mí Jorge Busti se enojó conmigo porque yo dije que el primer traidor era el fundador del peronismo, porque llega con el Partido Laborista a la presidencia y se convierte en peronista o en justicialista. Se enojaba Jorge Busti. Pero digo, esto de las traiciones a las ideas base del peronismo, ¿cuándo comenzaron a profundizarse? Porque digo, más allá de que siempre se estigmatiza o se caracteriza como el punto de inflexión en el peronismo de la década del 90, digo, si lo traemos al territorio de la provincia de Entre Ríos, ¿cuándo empezó a desvirtuarse el peronismo en Entre Ríos? Bueno, en realidad lo primero que hay que aclarar, Sergio, que esta es una conducta que es abarcativa de todos los partidos políticos. Sí. ¿No? Tenemos que fijarnos cómo están compuestas las diferentes bancadas, cómo ha habido mutación de dirigentes que han cambiado de partidos políticos, han cambiado de movimiento. Me parece que eso, en primer lugar, es una realidad que tiene que ver justamente con todo el arco político y que tiene que ver con una cuestión de la falta de convicciones que ha carecido la política en los últimos años, ¿no? Esa naturalización del vale todo, esa naturalización justamente del personalismo, porque en realidad, vuelvo a reiterar que todo obedece a eso. Me parece que, en definitiva, esta falta de debate, esta falta de justamente del cara a cara, de que haya un partido político que sea rector de las políticas de Estado y que haya un partido político que convoque y que haga funcionar las diferentes herramientas institucionales internas. En este caso hablamos del Partido Justicialista, que haga funcionar el Congreso partidario. Sí. Usted recuerde, Sergio, que hace algunos años atrás el Congreso partidario del Partido Justicialista inclusive definía las fórmulas que iban a representarnos en las elecciones. O sea, hoy absolutamente... La dedocracia. Claro, exactamente. Por eso hoy se han armado, yo cuando digo que nosotros tenemos como desafío dos cuestiones que son fundamentales en términos doctrinarios. La primera es la batalla contra lo que nosotros denominamos las oligarquías, ¿no? Esas oligarquías que pretenden una patria para todos, la concentración de la riqueza en pocas manos, pero tenemos un problema mucho más profundo, que es cómo se han instaurado esas propias oligarquías en el seno de nuestro partido, de nuestro movimiento. Claro. Hay grupos que han hecho una cuestión prácticamente, hasta me animo a decir, reaccionaria de la política en función de no permitir que las mayorías populares intervengan en la toma de decisiones del movimiento nacional justicialista. Entonces, llegamos a lo que llegamos, digo, hemos ido de alguna manera en una situación de retroceso, sin dejar de reconocer, y esto también lo quiero hacer, lo quiero dejar en claro, los aciertos que han tenido también los gobiernos justicialistas, que a diferencia de las demás expresiones políticas cuando le ha tocado gobernar, digo, le ha quedado todavía un poco de vergüenza como para defender algunos lineamientos doctrinarios. Pero creo que pasa por ahí. Me parece que pasa justamente por la desintegración que ha habido de las estructuras y sobre todo las cuestiones de las herramientas democráticas internas. Sí, usted sabe que yo soy un analfabeto político, ¿no? Yo de política, por favor. Política entiendo poco. No sea tan humilde. Pero ayer conversando con amigos, hablábamos de las diferencias entre dos grandes dirigentes del radicalismo, ¿no? Que hicieron que el radicalismo fuera lentamente perdiendo protagonismo en el escenario electoral de la provincia. La pelea entre la coordinadora y los renovadores, Jaroslavski y Montiel, y a partir de allí, digamos, la desaparición para después ir hacia un esquema necesario de alianzas para poder volver a hacer gobierno. Incluso el propio Montiel llega con el sello de la alianza a su segundo mandato en estos últimos 40 años. Digo,
¿Qué tan lejos está hoy el peronismo porque, a ver, el peronismo como sello propio ya hace mucho tiempo que no participa en una elección. Digo, ¿qué tan lejos está del peronismo de esa historia del radicalismo? ¿No hay similitudes en este camino, Vázquez? Bueno, el peronismo en su conformación, en su nacimiento, siempre tuvo una idea frentista de la política. El Sí. Frente Juli es uno de los claros ejemplos, digo, de cómo el peronismo ha sabido construir ese gran frente nacional. Lo que creo que aquí hay que remarcar, sí, es que en los últimos años, indudablemente, se ha repetido, de alguna manera, la experiencia que hemos tenido en los años 90. Si bien es cierto, en los años 90 el peronismo fue relegado por el neoliberalismo, disfrazado de poncho y patilla, en los últimos años, con las últimas experiencias que tuvimos, sobre todo en la gestión del expresidente Alberto Fernández, yo considero que el peronismo fue relegado por corrientes de pensamiento y de acción que tenían que ver más con el progresismo, digo, que con el peronismo. Entonces yo considero que en ese sentido no hay que tenerle miedo a la integración de las diferentes expresiones de la vida política. Lo que no hay que ser es furgón de cola. Exactamente, lo que no hay que hacer es relegar, entregar, rifar o prestar la conducción. La conducción es estratégica, el peronismo tiene que ser el eje de la conducción de un proyecto político. Pero también hay que construir un proyecto político, que esa es otra cuestión. Yo creo que en los últimos años nos hemos olvidado hasta de eso, porque cuando uno le pregunta, a ver, vamos a un tema específico, ¿no? que está en boga de todo, tema Cuéllar. Cuando uno dice Cuéllar traicionó los postulados doctrinarios del peronismo, por lo que uno entiende que son los postulados doctrinarios del peronismo, que arrancan con no traicionar al pueblo, digo, pero si uno se pone a intentar esclarecer cuáles son las propuestas y la plataforma que presentó Edgardo Cuéllar para ser candidato a senador, y la verdad que poco la conocemos, digo, no fue una gran revelación para la política lo que Cuéllar presentó como plataforma. Yo creo que eso también obedece a todo este sistema de toma y daca, de poner y sacar amigos, de poner y sacar monjes negros y tratar de blanquear monjes negros en la política, operadores, bueno, todo lo que de alguna manera nos ha alejado del hombre y la mujer de a pie, nos ha alejado de la realidad que atraviesa el pueblo. No es casual, digo, que hoy por hoy tengamos este experimento de la ultraderecha, de una derecha reaccionaria, como es la que gobierna la Argentina. Digo, tenemos que de alguna manera por eso profundizar los análisis para entender cuál fue la gota que rebalsó el vaso, porque no se trata solamente de una cuestión de decir que lo de Milei obedece solamente a un modismo o algo que se instaló durante 2 meses y que la gente compró. Esto obedece justamente a un deterioro de los partidos tradicionales y de no haber hecho el mea culpa a tiempo y de no haber realizado los análisis políticos pertinentes para pegar justamente un volantazo y enderezar nuevamente el rumbo. Sí, ya me pasé 2 minutos de programa, pero como lo convoqué tarde, estaba prevista la charla un poquito más temprano, quiero que me sea sintético. Le voy a pedir síntesis, digamos, en la respuesta, si es que puede. Digo, hablamos de política, hablamos de marketing, hablamos de escenarios electorales. Digo, la boleta única de papel, ¿qué le sugiere a Vázquez? Digo, el fin de la política y el comienzo de la era marketinera, teniendo como parámetro a Milei, digamos. Milei llega a la presidencia de la nación por una cuestión marketinera, no porque o en contra de y no a favor de, digamos. Es una cosa muy rara, es un elemento muy raro para la política y tratar de entenderlo. Argentina, Javier Milei. Pero digo, la reforma electoral que se plantea hoy en la provincia atenta contra los partidos políticos y juega a favor del marketing o se pueden conjugar ambas cosas. Me parece que obedece más a una idea de los laboratorios de Durán Barba. Digo, esto es el exterminio de la tradición, del folclore, de lo que tiene que ver con los partidos políticos, con la puja, con la propuesta y con la posibilidad de que lleguen proyectos políticos reales. La eliminación de la boleta de papel va a permitir de alguna manera que todo eso que se sucedió en los años 90 con los Scioli, con la bomba tucumana, con Palito Ortega y con algún youtuber en estos tiempos, digo, se plasme justamente en un proyecto de poder vacío justamente de contenido y de todas las cuestiones. Ahora bien, no le quiero robar tanto tiempo, pero digo, estamos discutiendo la reforma política por parte de una convocatoria que ha hecho el gobernador de la provincia y en realidad el gobernador de la provincia tendría que tener otro tipo de prioridades.
el tema de la no llegada de alimentos a los merenderos, habiendo sido aprobada la ley de emergencia alimentaria, esto de la caja de jubilaciones, digo, que plantea justamente como una salida a la caja de jubilaciones, incrementar 3 puntos de aporte sobre el recibo de sueldo de los trabajadores, o tildar de deficitario al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema de seguridad. Digo, hace unos años acá eran nuestros héroes los que nos salvaban la vida y ahora son un sistema deficitario. Digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que tratar antes que la cuestión de la reforma política, porque si no estamos dando por hecho como que si estamos viviendo en una panacea o como que si estamos viviendo en una realidad paralela. Lo que está viviendo hoy la Argentina, lo que está viviendo la provincia de Entre Ríos es lamentable. Por eso me parece que hay que intentar de alguna manera priorizar y separar lo urgente de lo importante. Lo urgente es todo lo que nos está pasando a los argentinos de a pie y todas las miserias que están atravesando al pueblo trabajador y ni hablar a los que no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno. Y después sí discutamos cómo vamos a votar y a quién vamos a votar. Jorge, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Seguramente lo vamos a molestar en un futuro no muy lejano, siendo que es uno de los pocos dirigentes que asoma por lo menos para prestarse al diálogo franco, honesto y digo, como es nuestra metodología de trabajo, básicamente, que nos ha caracterizado durante tanto tiempo. Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el contacto. No, gracias a usted, Sergio, gracias por los minutos de aire y quedo a entera disposición. Siempre un gusto charlar con usted. Hasta luego. Jorge Vázquez, presidente de la Departamental Paraná del Partido Justicialista, en diálogo con nosotros.